Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que es la gran noticia no solamente en la Unión Europea, sino también en el planeta y especialmente en Marruecos. Vamos a hablar de la corrupción en el Parlamento Europeo. Entonces tenemos con nosotros a la eurodiputada Ana Miranda del Bloque Nacionalista Galego, que para los marroquíes, bueno, es un partido que se diría en Marruecos regionalista. No tenemos partidos regionalistas en Marruecos porque están totalmente prohibidos. Para España, para Galicia, pienso que el término exacto es un partido independentista, ¿no? Si me Es equivoco. soberanista. Sí, sí. Tenemos con nosotros el eurodiputado Miguel Urbán, que es un cofundador de Podemos, partido que abandonó en 2020 y que no sé exactamente en qué partido está hoy. Sí, Anticapitalistas. anticapitalistas, vale. Y tenemos el periodista y especialista del Magreb, el compañero Ignacio Sembrero, el gran especialista en España de Marruecos, que fue redactor durante mucho tiempo del país, luego pasó por el mundo y hoy día colabora con el Confidencial. Hola, Ignacio. Hola, muy buenas noches, Ali. Bueno, la primera pregunta que hago de Carlos Torres, comenzamos digamos, con Miguel Urbán y luego Ana Miranda y luego de Ignacio, es, bueno, la primera impresión que os da lo que está pasando en Europa, en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Yo veo que mucha gente que parece que está sorprendida. Yo, y pienso también Ignacio Sembrero, que trabajamos sobre el tema de Marruecos durante mucho tiempo, no estamos sorprendidos. ¿Estás sorprendido por lo que está pasando en el Parlamento Europeo? Pues yo lo he dicho en varias ocasiones. A mí no me sorprende las revelaciones que hemos visto por parte de la prensa y en este caso también de lo que sería la policía y la judicatura belga, donde habla de un caso de corrupción presuntamente por parte del gobierno de Qatar y del gobierno marroquí. Eh, Eso, en realidad, yo creo que no me sorprende mucho, tanto en cuanto, y sobre todo en el caso de Marruecos, era palpable y presente podríamos decir, lo que sería la delegación diplomática marroquí y su trabajo en el propio Parlamento Europeo. O sea, la actividad amplia por parte de lo que serían delegaciones de terceros países en el Parlamento Europeo no es algo nuevo, no es algo extraño, y que hayan intentado influir en las decisiones del Parlamento Europeo era algo conocido. Otra cosa, lo que sí que puede llamar la atención, lo que sí puede sorprender más, es el caso concreto. Las personas, los nombres, el verlo, ¿no? Y yo creo que lo que sí que ha podido también sorprender un poco más ha sido que normalmente hemos puesto mucho el foco en los lobbies de las empresas, de las multinacionales y su influencia sobre las instituciones europeas, y se había puesto muy poco el foco sobre este tipo de prácticas por partes de misiones diplomáticas en Bruselas, que han jugado, como digo, un papel fundamental y que eran muy presentes en el propio Parlamento Europeo. No es nada raro. Ana lo puede también, yo creo que comentar la presencia habitual de la misión diplomática marroquí en el bar de diputados del Parlamento Europeo, de una forma prácticamente todos los plenos de Estrasburgo, de una forma muy habitual, ¿no? Al igual que otro tipo de embajadas, con lo cual sorprende más cómo ha surgido y cómo ha estallado el escándalo. No que haya intereses por parte de Marruecos, Qatar o presuntamente otros países en influir en lo que sería el Parlamento y las instituciones. Porque yo creo que estamos mirando al Parlamento, pero yo creo que habría que hablar del conjunto de las instituciones europeas. Diana, Bueno, en primer lugar, para mí es una gran oportunidad hablar de este tema, ¿no?
y además hacerlo con un compañero como Miguel Urban, que siempre está atento a estos temas, pero también con una persona a la que admiro desde hace muchos años como es Ignacio Zembrero. Es un placer coincidir contigo ya en la época de Camilo Nogueira, cuando él fue eurodiputado, tuvimos contacto contigo cuando estabas allá, precisamente por temas del Sáhara, y así que te seguimos toda esta temporada. Es un placer muy grande. Pero sobre todo, también con los organizadores y contigo, Ali, por traer un tema que está siendo importante para las democracias, pero también importante para destacar la falta de transparencia que tienen las instituciones europeas, la falta de rigor y sobre todo el abuso que están cometiendo estos estados. Hablemos de Qatar, hablemos de Marruecos, hablemos también de Israel y hablemos también de Turquía, que ejercen un lobby. Este lobby y esto que ha sucedido no se queda solo en esto, en el caso de Qatar y Marruecos, sino que se extiende más allá y lo vemos diariamente, como bien decía Miguel, en los pasillos del Parlamento, donde desde hace muchos años, pero muchos años, Marruecos ejerce una influencia tremenda en los pasillos del Parlamento y en las distintas reuniones. Tan tremenda que a veces tiene diputados que solo trabajan para Marruecos, y eso es lo grave, ¿no? Porque nosotros tenemos pues, la obligación de reunirnos con las causas que vengamos a defender al Parlamento Europeo. Nosotros también nos reunimos con otra gente, evidentemente, pero son causas, primero, que consideramos justas, que se hace de forma altruista, que se hace de forma política, pero nunca como ha hecho esta gente imputada, que es en el ejercicio del soborno, de la aceptación de dinero y del uso de fondos públicos, ¿no? Como lo que se presupone que hay detrás de todo esto. Eso por un lado. Por un lado, la presión que ejerce Marruecos, por otro lado, que haya cómplices de esas estructuras que son, además, en el caso de Marruecos, una dictadura con nombre, dictadura que no respeta los derechos humanos en el Sáhara Occidental ni en el Rif, y ambos, tanto Miguel como yo, formamos parte de los intergrupos y grupos de amistad del Rif, de apoyo al pueblo rifeño y también del Sáhara Occidental, y vemos como cada vez que se habla sobre alguna de estas temáticas en el Parlamento Europeo despliegan su lobby diplomático, vienen al Parlamento oficina por oficina. Desde luego, en esta oficina no han entrado nunca, no han entrado porque se lo hemos prohibido. Marruecos ha ejercido mucha presión en la pasada legislatura, también en el caso de Aminetou Haidar, cuando sucedió que estaba ya de diputada en el escaño, en este escaño que tenemos compartido con otras fuerzas políticas, y nunca les hemos permitido entrar en nuestra oficina por una cuestión de incumplimiento y de vulneración de los derechos humanos. Pero hay eurodiputados y eurodiputadas que vemos no solo que les dejan entrar, sino que se prestan a sus favores, que es lo que aquí ha pasado, ¿no? Y es escandaloso. Creo que esto es la punta del iceberg. Hay mucho detrás y sobre todo la malísima influencia que Marruecos ha tenido en los asuntos del Rif y en los asuntos del Sáhara en relación con las decisiones europeas. Como bien también dijo Miguel, está el tema de la influencia que tienen en la Comisión Europea, el hecho de que no exista, por ejemplo, unidades específicas sobre el Rif o sobre el Sáhara Occidental en el servicio exterior de la Unión Europea, el hecho de que lo reciban y no reciban a otros delegados de organizaciones democráticas, como puede ser el Girac o como puede ser el Frente Polisario, de la misma manera y con los mismos derechos, y nosotros lo hemos denunciado. Yo pertenezco a un grupo que se llama Verdes Alianza Libre Europea, pertenezco concretamente a la parte de la Alianza Libre Europea, y estamos constantemente denunciando esta temática, hablando de Marruecos como un país opresor, pero además un país que soborna. Y ahora, desgraciadamente, con esta situación que ha saltado en el mes de diciembre, vemos como de una forma sorpresiva, no sorpresiva para nosotros, pero sí para la opinión pública, se destapó y seguiremos denunciando. De hecho, hemos promovido juntos, conjuntamente, una serie de cartas y de presiones. Hemos intervenido en el caso de Qatar y en el caso de Marruecos también en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y hemos visto como muchos de estos eurodiputados se prestaban. Lo que pasa es que no había pruebas, ¿no? Ahora la justicia parece traerlas. Y tú,
Ignacio, ¿pareces sorprendido por lo que está pasando en Yo Bruselas? estoy sorprendido, sí, yo estoy sorprendido y lo confieso. Y te voy a explicar por qué. Es decir, a Marruecos, a grandes rasgos, ha sido siempre el niño mimado desde las instituciones europeas y desde el Parlamento Europeo. Mucho antes de que apareciera Panzeri, le ha ido bien. Prueba de ello es que cuando miramos el historial de resoluciones del Parlamento Europeo sobre derechos humanos, condenando atropellos, etcétera, solamente en una ocasión en los últimos 27 años se ha criticado desde el Parlamento Europeo a Marruecos, que fue el 10 de junio del 2021, cuando se produjo esa entrada masiva de inmigrantes, 10.000, 11.000 inmigrantes irregulares en Ceuta, en su gran mayoría marroquíes y aproximadamente un 20% de ellos menores engañados por las fuerzas de seguridad marroquíes que les decían que podrían ver a Messi en Ceuta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesidad había a un país que le iba globalmente bien de corromper? Corromper como ha estado corrompiendo, ahora ya sabemos de 4 por ahora, diputados o asistentes de diputados. El que más preciso ha sido sobre Marruecos en sus declaraciones a la policía belga y al juez belga ha sido Francesco Giorgi, la pareja de la vicepresidenta Eva Kaili. Entonces, yo francamente no entiendo muy bien por qué necesitaban añadir algo, ¿sí? Para conseguir un éxito al 100% en vez del 95%, no lo sé. No lo sé, pero en todo caso siempre ha habido, sobre todo por parte de los socialistas, también por parte de los conservadores, del Partido Popular Europeo, etcétera, digamos, una actitud favorable, un prejuicio favorable siempre a Marruecos. Yo diría casi, hiciera lo que hiciera, y si hacía algo mal, se intentaba siempre tapar. Entonces, por eso me ha sorprendido. Y hay otra cosa que me ha sorprendido, y es que, y ahora me refiero de nuevo a la investigación, a lo que ha aflorado fundamentalmente a través de la prensa belga, un poco también a través de la prensa italiana, de las investigaciones en curso de la justicia belga, del juez instructor belga. Vemos que hasta 2019 el asunto está, digamos, la trama está en manos, el que la pilota, el que la coordina, es Abderrahim Admoun, embajador de Marruecos en Varsovia, también fue diputado del Parlamento marroquí por el partido Autenticidad y Modernidad, el partido de Fouad Ali El Hima. Y a partir de 2019 interviene, por lo menos abiertamente, explícitamente, quizás estaba antes presente, pero a partir del momento de 2019, cuando Panzeri ya no es reelegido y monta su ONG de pantalla, su ONG, interviene la Dirección General de Estudios y Documentación, que es el Servicio Secreto Exterior marroquí. Y ahí de nuevo yo me hago preguntas, no entiendo, si les estaba funcionando bien la trama, aparentemente llevada o coordinada por un diplomático, por Abderrahim Admoun, ¿qué necesidad había de que entrara en juego la JED, el servicio secreto marroquí? Porque hay algo que pasa. La JED, hay una serie de servicios, esto lo sabemos tú y yo muy bien por las historias de los servicios secretos que hemos leído, que se han publicado. Hay muchos servicios secretos europeos que tienen muchas ganas de ajustar cuentas con los marroquíes, empezando por los franceses y los belgas, por razones diferentes, pero tienen muchas ganas de ajustar cuentas. Y claro, cuando entra en juego la Dirección General de Estudios y Documentación, eso llama poderosamente la atención a los servicios secretos europeos, que la investigación parte de ellos. Lo que pasa es que en un momento dado, y de nuevo aquí me refiero a lo que cuenta la prensa belga y la prensa italiana, en un momento dado los servicios se dan cuenta de que ellos no pueden ir más allá, y el 12 de julio, según la prensa belga, transfiere la seguridad del Estado belga, que es en definitiva el servicio secreto belga, transfiere toda la documentación que ha recopilado a la justicia belga. Y a partir de ahí empieza la Fiscalía belga, la Policía Judicial y después el juez instructor a trabajar. ¿Qué necesidad tenían los servicios secretos marroquíes de entrar en acción si todo iba bien? Son las dos preguntas que me hago y son las cosas que me sorprenden. Pero a mí lo que me extraña es ver partidos de izquierda, que podemos decir radical, como la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, que también apoyan al régimen de Marruecos, no apoyan a Marruecos. Hay que hacer una diferencia entre Marruecos, los marroquíes, y el régimen de Marruecos. Miguel Urbán, ¿no te parece extraño que el partido de Jean-Luc Mélenchon sea un partidario del régimen de Marruecos? Porque lo hemos oído en la Asamblea Nacional Francesa diciendo que Marruecos va bien. Yo creo que hay
tres apreciaciones que me parecen muy importantes. La primera, yo estoy contigo, hay que diferenciar entre Marruecos, los marroquíes y el régimen marroquí. Yo creo que esto es muy importante, lo digo porque el régimen siempre intenta jugar a que todo es lo mismo. De hecho, es habitual en la prensa marroquí que a mí se me llame agente antimarroquí. Y yo en ningún momento soy un agente antimarroquí, todo lo contrario. Creo que hago algo que es tan básico como luchar por la libertad de las y los marroquíes y rifeños, saharauis, da igual, kurdos, o sea que no va en ese sentido. Mi problema no es con Marruecos ni con los marroquíes, sino con el régimen dictatorial marroquí. Yo creo que esto es una aclaración importante. Yo creo que la Francia insumisa tiene muchas almas. Y de hecho, yo no aseveraría que la Francia insumisa apoye al régimen marroquí. Yo creo que sí que hay sectores de la Francia insumisa que han podido apoyar públicamente Su líder. al régimen. ¿Eh? Su líder, yo diría, sobre todo Bueno, yo creo que Mélenchon. Yalouk ha tenido posiciones bastante ambiguas en ese sentido. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, varios de los eurodiputados de la Francia insumisa son miembros del Intergrupo del Sáhara. Lo digo por también ver que hay diferentes almas y diferentes posiciones. Pero yo creo que hay cierto golismo de izquierdas que sigue viendo a Marruecos como parte, en cierta medida, de su protectorado y actúan como tal, ¿no? Algo que no es tan sencillo verlo en España, donde creo que la relación es diferente. Yo creo que la relación Marruecos-Francia es distinta a la que solemos ver en el Estado español, y la cuestión neocolonial es bastante más presente, como en el conjunto también de la actuación de Francia en otras antiguas colonias africanas. Eso por un lado. Segundo, sobre el tema del Parlamento Europeo, que yo creo que sí que me parecería importante, y por intentar responder un momento, Ignacio, yo creo que sí que querían un 100%. O sea, yo creo que sí que querían un 100%, si no, no es entendible algunas cosas de las que han pasado. Yo le estoy dando muchas vueltas a temas que hemos visto sobre el tema de Marruecos en los últimos años en el Parlamento Europeo. Tú y yo lo hemos hablado personalmente. Yo me costó encontrar explicación al voto en el Sájarov, al voto con Sultana Jaya. Y lo hablamos. Y me costaba pensar que tan rápido se pudieran haber movido para abortar esa votación y para obligar al Partido Socialista a votar a una candidatura de la extrema derecha. Es que es muy, muy grave, o sea, es muy complejo. Yo creo que Si me permites sin una añadir, trama dentro no hubiera sido posible tan rápido, Ignacio. O sea, creo yo, ¿eh? O sea, por buscar también ciertos elementos. Y yo creo que a veces minusvaloramos el impacto que tiene lo que se dice en el Parlamento Europeo en terceros países, dentro de la sociedad, de la opinión pública de terceros países. Muy bien. Y yo creo que eso le preocupa mucho a Marruecos. Diana Miranda. Bueno, yo veo que en relación con las sentencias de la Corte, sobre todo, ¿no? de cuando fueron las decisiones sobre el Sáhara Occidental, ahí empezó parte del nerviosismo, de ver lo que puede pasar también en junio o en septiembre, en cuanto sea la siguiente resolución, la siguiente decisión del Tribunal Europeo sobre la cuestión del Sáhara. Entonces, hay un ambiente y un clima en el que esa sentencia puede ser condenatoria de la Unión Europea en relación con Marruecos, y eso les preocupa y mucho, además. Luego hay cada vez más eurodiputados y eurodiputadas que están viendo la realidad, porque aquí también vienen defensores de derechos humanos, aquí recibimos gente, se han creado un grupo de amistad con el RIF que no existía antes, se ha creado en la pasada legislatura. El tema del Sáhara ha vuelto, desgraciadamente, a estar en actualidad por el tema de la corrupción. Seguía, pero muchas veces se trataba de ocultar. Y yo también concuerdo en que quieren el 100% y que
llegan a cualquier extremo para intentar que no haya ninguna disidencia, porque ven que a veces pueden perder, como pasó con la resolución del Parlamento Europeo en relación con el tema de la Comisión de Pesca, ¿no? Ignacio, que creo que la seguiste también, y en la Comisión de Pesca eso sí que tuvo una afectación grande. Y luego con lo que pueda pasar en la curia, ¿no? En el tribunal. Eso me parece que les preocupa mucho, pero desde luego la impunidad con la que andan por el Parlamento Europeo, el otro día estaban sentados en el tema de Qatar, estaban sentados en la tribuna del Parlamento, eran 10, sin mal no recuerdo. Vienen con dimensiones, con el séquito entero. Ignacio. Bueno, yo diría de todas formas que no hay mal que por bien no venga. Me alegro de que haya salido a la luz el Qatar Gate y el Morocco Gate. Creo que es beneficioso para la institución, porque espero que sea beneficioso para no solamente para la institución del Parlamento Europeo, sino para el conjunto de las instituciones europeas, porque probablemente se tomen, espero que se tomen medidas y hasta cierto punto quedan desvelados los métodos de actuación de países como Qatar o Marruecos. Una precisión importante, es decir, la trama de corrupción, según de nuevo, no me invento nada, según lo que cuenta la prensa belga, la trama la montó Marruecos y Qatar vino después y la aprovechó para sus intereses, probablemente utilizando más dinero porque tiene mucho más recursos que Marruecos. Es decir, Qatar se introdujo en una trama ya creada por Marruecos. Y siguiente quería decir a Ana, sobre todo, que creo que podemos dar por seguro cuáles van a ser las sentencias que va a pronunciar la Corte de Justicia, la máxima instancia. Pues yo creo que esta primavera, que van a ser 2 sentencias muy en la línea de lo que ya decidió la instancia inferior en septiembre de 2021, es decir, anulando los acuerdos de pesca y de asociación entre Marruecos y la Unión Europea. Y yo creo que ahí, por mucho que intente inventarse cosas la Comisión Europea, no queda más recorrido que anularlos y empezar a negociar de nuevo con Marruecos, si es que Marruecos lo acepta, incluyendo el Sahara. Será un momento muy, muy interesante el que veremos. Yo he escuchado con mucho interés lo que ha dicho el alto representante el día 5 de enero en Rabat, el Josep Borrell, que dijo que había que acatar las decisiones judiciales. Y creo que lo dijo delante de Nasser Bourita y creo que clarísimamente se refería a lo que iba a suceder esta primavera, porque, repito, puede haber algún matiz, puede haber alguna coma, pero la Corte va en un 90 o en un 95% a ratificar las sentencias del Tribunal de Justicia de septiembre de 2021 que, repito, anulan los acuerdos de asociación y de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Y habrá unas siguientes etapas que ya tienen preparadas los abogados del Frente Polisario. Vale, pues muchas gracias. Lo siento, a mí me hubiera gustado estar un poco más con vosotros, pero bueno, ya son A nosotros también. Nosotros también, sí. los 40 minutos. Vamos a... Bueno, sería un poco interesante continuar esta discusión, pero pienso que vamos a tener ocasión de hacerlo con más tiempo.